96.1 de su FM. Bueno, pues me da gusto nuevamente estar otro miércoles con ustedes para compartir este conocimiento en materia jurídica, para que usted sepa qué hacer en determinadas situaciones legales en las que usted se vea involucrado. Bueno, me gustaría mandar saludos en especial a Guanímaro, Cortázar, que nos escuchan todos los días, allá Salamanca, por supuesto, ¿verdad? Irapuato también tengo conocimiento que nos escuchan diario y que no se pierden este programa de su servidora. Muchas gracias por seguirnos y sobre todo que están con nosotros a través de la radio. Y me comentaba una persona hace poquito que no escuchaba la radio y a partir de que estoy yo aquí compartiendo algunas charlas jurídicas, me dijo, qué buen contenido tienen y la verdad, le mando saludos ahí a Juanito Durán, ¿sí? Y a la señora Rosa, que fue la que me hizo el comentario, que no se pierde cada día el programa, los programas, porque nada más es un programa, los programas que transmite Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Y fíjese que me dio una emoción el saber que nos están siguiendo. Bueno, también quiero comentarles, mis amigos, que nos puede usted escuchar también a través del canal de YouTube, pero no nada más, les invito a que le den like, suscríbase para que esté checando continuamente los contenidos de la programación de aquí de la radio. Y usted nos encuentra en YouTube como Radio Esperanza 961 FM. Pero también nos puede encontrar a través del internet en la página www.radioesperanza961.com y también en Spotify, también ahí nos puede estar siguiendo ustedes, suscríbanse, denle un like, un me gusta y demás. Si también tiene el canal por ahí estrellitas, pues también den estrellitas, ¿verdad? Porque así apoyan precisamente a la fundación. Y también nos puede escuchar a través de la radio en su cuadrante 96.1 de su FM. Y les invito, amigos radioescuchas y nuestros amigos internautas, que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy o del tema que abordamos la semana pasada, que tiene mucha relación precisamente con el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la pensión alimenticia a mayores de edad, hijos mayores de edad, y la semana pasada hablamos de manera muy general de lo que era la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces les invito a que se comuniquen con nosotros, ya sea a través del Facebook o bien de aquí en los teléfonos de cabina y por WhatsApp. Se los voy a dar, miren, aquí en el WhatsApp usted nos puede estar mandando un mensajito vía texto o bien un audio, ¿sí? Al 464-652-5000 o bien aquí a nuestra cabina, que es el teléfono 464-690-9601. Así que, mis amigos, les invito a que interactúen con nosotros. Mire, que no nada más usted escuche, también, si usted tiene esa duda, esa pregunta, o que se le haga alguna aclaración respecto a algo jurídico, de veras, con mucho gusto y con confianza le vamos a atender aquí en la radio, si es posible, y si no, pues de manera particular en mi despacho podemos platicar de ese asunto que a usted le puede estar inquietando. Lo importante es que no se quede con las dudas, que en todo momento usted se asesore
pero que se asesore de gente especialista, expertos en el derecho. ¿Por qué? Porque pues bien sabido de los coyotajes, ¿verdad? Gente que simula ser abogado y no lo es. Y luego por eso pierden a veces su dinero porque se los dan a estos vivales. Ojo con eso. Vayan con un abogado que verdaderamente cuente con un documento que lo acredite y lo avale como abogado en derecho y que tenga su cédula profesional para que pueda litigar, porque hay muchos que sí, en efecto, son licenciados en derecho, pero nunca han litigado. Entonces usted le está dejando su asunto en manos de gente inexperta, que jamás ha llevado un asunto y que no sabe cómo se trata en la vía legal en un procedimiento. Bueno, pues mis amigos, quiero empezar ya de lleno con el tema precisamente de la pensión alimenticia. Solamente voy a hacer un pequeño recordatorio por aquellos que no nos vieron y que empezar a hablar de lleno de la pensión alimenticia a favor de los hijos mayores de edad, pues que usted sepa, ¿verdad? En primera instancia, la semana pasada, de aquí parto. La semana pasada hablábamos de la pensión alimenticia y qué es la pensión alimenticia, y su servidora les comentó que la pensión alimenticia es el derecho a recibir alimentos, así nada más. Y alimentos no entendido de manera literal como tal la palabra, que solamente la comida, porque hablo de alimentos. No, la palabra es demasiado extensa y decía yo que se necesita cubrir ciertos rubros de la pensión alimenticia y que esta no nada más estamos hablando propiamente de los alimentos, sino que esa pensión alimenticia que es decretada a favor de los menores de edad o de los infantes, tiene que cubrir con los siguientes rubros, que son los alimentos propiamente dicho, el vestido, el calzado, la salud, la educación, los gastos médicos extraordinarios que pudieran por ahí en algún momento salir, que no se tengan previstos. También se tiene derecho a la, a la diversión. Y esto es importante destacarlo porque la mayoría, pues eso es lo que menos piensa. Recuerden que los niños, las niñas y los infantes tienen ese derecho a que los saquen, a que se distraigan, a que usted los lleve de vacaciones en este periodo vacacional. Eso también cubre la pensión, ¿eh? No nada más la obligación de, pues ya, confórmate con que te doy de comer, con que te doy un sustento y ya, párale de contar. No, 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 no. Recuerden que inclusive cuando hablaba de los derechos de los infantes, que era el interés superior de los menores, yo dije claramente, porque es un derecho que la ley le consagra a todo niño y niña a tener fíjense, una vivienda digna. ¿Sí? Digna y a la posibilidad del deudor alimentista. O sea, también decía que no podemos exigir más allá de lo que nos puede dar, pero sí con todas las condiciones de salud donde puedan los infantes desarrollarse libremente en todos los aspectos, de manera muy integral, en una buena alimentación, una vivienda digna, que esto es importante, una educación de calidad, un servicio de salud también, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen mucho que ver a la hora de que se juzga sobre un asunto de pensión alimenticia. Y es importante establecerlo. Mire, ¿por qué empiezo nuevamente a recordarles esto? Porque si bien es cierto que el tema principal de este día es la pensión para mayores de edad. Bueno, siempre o mayormente
¿verdad? Para no generalizar y decir todos, ¿verdad? No. Como regla general, la mayoría de los papás, y en exclusivo la progenitora, la mamá, es la que siempre representa mayormente a los infantes en un juicio de pensión alimenticia, dado precisamente que como son menores de edad, no tienen capacidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen capacidad de ejercicio, que ellos no se pueden representar a sí mismos, requieren de un adulto para poder ejercerlo, porque la ley así lo dice, que nosotros tenemos capacidad de ejercicio y de goce hasta la edad de 18 años. Por lo tal, un infante pues no se puede representar a sí mismo y se hace a través de la mamá. Y bueno, se presume precisamente que cuando son menores de edad tienen automáticamente la presunción, escuche bien usted, la presunción de necesitar alimentos, precisamente por su minoría de edad, que ellos no cuentan con un trabajo, no tienen la edad suficiente para trabajar, ni tienen las herramientas necesarias para ello, precisamente, y que ellos puedan solventar sus propios gastos. Por eso la ley dice que deben de estar en un estado de necesidad. Es uno de los principales requisitos para tramitar una pensión alimenticia, acreditar ese estado de necesidad. Y por ende, los menores de edad tienen esa presunción a su favor, necesitarlos, ¿sí? Entonces ellos son representados precisamente por la progenitora, que es la mamá, la que precisamente va a llevar a cabo el procedimiento ante un juez. Bueno, y decimos esto, mis amigos, porque si bien es cierto, cuando hablaba de los derechos de los infantes, pues decíamos que queremos que cambie, ¿sí? Que inclusive para muchos juzgadores que ya no vean al infante como un objeto de derecho, sino como propiamente se dice que son sujetos de derecho, pero que sin embargo esa calidad de minoría no se puede representar a sí mismo. Por eso decíamos que en un juicio están representados tanto por el Ministerio Público como los procuradores de niños y niñas en el estado de Guanajuato. Entonces, como son menores de edad, la mamá es la que siempre promueve, y siempre lo dice así cuando empiezan las demandas, dice: promuevo a nombre, escuche bien, a nombre y representación de mis menores hijos. ¿Por qué? Porque el derecho le corresponde precisamente a los infantes y no tanto a la progenitora. Salvo que a la hora de demandar en sus prestaciones establezca que ella también requiere de pensión alimenticia a su favor. Bueno, pues entonces ya ella dirá que por su propio derecho y en representación de sus menores hijos es que hace valer las prestaciones que se enumeran en una demanda. Y la principal, pues, es la pensión alimenticia, ¿sí? Y decía yo que se tiene la presunción de necesitarlos. Ahora bien, ¿qué pasa con los jóvenes que tienen 18 años? He ahí el detalle. Mire, si yo estoy diciendo que por derecho tienen la presunción de necesitar alimentos porque son infantes, pues ¿qué cree? Que un mayor de 18 años, dependiendo del caso, de la circunstancia y de la particularidad, es que si el papá dice: oye, jovencito, pues tú, sobre todo pasa para los varones, normalmente siempre la mayor parte de los progenitores se van con los varones. Oye, ¿sabes qué?
pues ya tienes 18 años y pues la ley dice que yo te tengo que dar pensión alimenticia hasta los 18 años, por lo cual ya no te voy a dar pensión alimenticia. Mire, en primera instancia es una verdad a medias, ¿sí? Ojo con ello, porque sí es cierto. La ley sí bien es cierto que dice que hasta los 18 años, pero omiten los deudores alimenticios o alimentarios, omiten decir que la ley dice que si ellos siguen estudiando, ¿sí? Entonces se presume que tiene la necesidad también. Ojo con ello. Entonces la ley dice que llegado a los 18 años, el deudor alimentista tiene la obligación, escúchelo bien, de proporcionar una carrera profesional. Si el joven decide que no quiere hacer una carrera profesional, puede optar por una técnica, un arte o un oficio, porque eso es lo que marca la ley como tal, el código. Que llegada a su mayoría de edad, ellos pueden seguir recibiendo alimentos si continúan estudiando hasta una carrera profesional. Entonces no cesa nada más a los 18 años. Pero ¿por qué digo que son casos especiales? Sí, porque un menor de edad, como ya lo establecí, necesita la representación. ¿Pero qué cree? Jóvenes que me escuchan, ustedes como ya no son menores de edad, ustedes ya deben promover por su propio derecho. Inclusive, mire, si ya se había establecido en un juicio a través de un convenio o bien una sentencia que ya está ejecutoriada o que ya causó estado, ¿sí? Llega usted a los 18 años y su progenitor le dice, sabes que yo ya no voy a continuar dándote pensión porque ya tienes los 18 años, ya métete a trabajar o a ver qué haces. Pues no, usted puede reclamarlos, pero sin embargo ya lo tiene que hacer por su propio derecho. Es decir, usted tendría que demandar de manera directa a su papá y ser representado por usted mismo. Digo, representado en el sentido de la capacidad de ejercicio, que usted ya cuenta con las facultades que la ley otorga para representarse a ti mismo, pero sin embargo, bueno, acompañado de un abogado especialista en materia familiar. Nada más me refiero a que ya lo tienes que hacer tú por ser mayor de 18 años y demandar a progenitor, a tu papá o a tu mamá, porque recuerden que siempre he insistido que con la igualdad y la equidad de derechos y preservando los derechos fundamentales de todo ser humano, también hay mamás progenitoras que están obligadas a pasar la pensión alimenticia o la manutención de sus hijos, toda vez porque, bueno, por diferentes causales, ya sea porque le dejó los hijos al señor, los abandonó o bien porque fue decretado a través de un juez en una sentencia que esos menores cambian, ¿verdad?, de guarda y custodia a favor del papá. Entonces, por eso digo que hay casos en que la progenitora también tiene la obligación de dar la manutención básica. Entonces, la representación ya es a través de usted, por ser mayor de edad, ¿sí? Entonces, son ciertas vertientes que nosotros tenemos que considerar y va a tener que demandar al papá en este sentido, que ya no quiere darle la pensión para que ésta se siga otorgando si usted decide continuar con sus estudios. Esto es bien importante porque así lo marca la ley. Y aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a la mujer. Bueno, la mujer también, ¿verdad? Que llegada a la mayoría, pero hay casos excepcionales en que a la mujer se le mantiene esa pensión alimenticia, ¿sí?, que es diferente a los hombres. Hay algunas que sí llega a su mayoría de edad y ya no está estudiando, pero si comprueba, escuche bien usted, porque muchos lo desconocen y no la dan,
o no la reclaman. Si la hija mayor de edad sigue viviendo con sus padres y esa ayuda mutua para ambos, o bien si llega el caso de una separación por divorcio o por concubinato y esta mayor de edad vive con su mamá y le ayuda con las cuestiones del hogar, tiene derecho a recibir de su progenitor pensión alimenticia, porque está abonando precisamente a la carga del hogar, en la ayuda a lo mejor si hay hermanos menores de edad, a la crianza, al cuidado también de sus hermanitos. Entonces la ley habla que precisamente también ellas tienen derecho a que se les prorrogue la pensión alimenticia. Esto es bien importante porque la mayoría lo desconoce y sí sabemos que por nuestra cultura mexicana, muchos hijos mayores de edad y sobre todo hijas que ya no estudiaron o por el machismo que se tiene, vuelvo a insistir en la cultura, a veces dicen que la mujer como para qué estudia, ¿verdad? Si ella va a ser mantenida, porque así lo dicen, y me lo han referido algunos clientes, ¿no? Pues para qué le doy estudios si esa va a ser mantenida, licenciada. No, a esa la van a mantener, esa no necesita. Entonces, claro que sí necesita de que se le brinden todas las herramientas necesarias para que ella pueda salir avante dentro de una sociedad y tener su propio estatus económico, ¿verdad? Entonces muchas también están en esa situación, que viven con la mamá y apoyan precisamente a la crianza. Y es a la que luego les dicen, no, pues es que ya tienes 18 años, a ti ya no te toca pensión. Es un caso especial, por eso mire, escuche usted muy bien, es caso especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a después a decir, es que la licenciada Marcela dijo que ya tengo los 18 años y casi es eterna la pensión. No estoy diciendo eso. Son casos bien especiales, ¿sí? Y particulares. Cada caso tiene su tratamiento. Ojo con ello también. Entonces, es de la manera que procede. Otras de las cuestiones que hay mucha duda es en cuestión a la edad del joven. ¿A los cuántos años se tiene que dejar de dar pensión alimenticia? O bien, ¿cuándo cesa? Bueno, pues hay diferentes cuestiones que tenemos que checar. Mire, mucho se habla que hasta los 25 años de edad, pero vuelvo a insistir, depende. ¿Por qué? ¿Por qué se toma como referencia 25 años de edad? Bueno, pues la mayoría lo toma de la ley del Seguro Social, no porque la legislación propiamente dicha en materia civil lo establezca, ¿por qué no? En materia civil no te establece el código hasta qué edad tienen derecho los menores y los mayores de edad a recibir los alimentos. No lo dice. Simplemente el legislador y los abogados pues nos basamos en la ley del Seguro Social, que habla que hasta los 25 años se tiene que dar pensión alimenticia, siempre y cuando demostrando que sigue estudiando. Y esto es por el derecho de orfandad. Por eso se estableció esa edad de los 25 años. Pero hay que analizar de fondo el asunto, porque mire, usted sabe que ya ahorita hay jóvenes que terminan la licenciatura a la edad de 22, 23 años. ¿Y dónde me deja entonces los 25? Cuando esa personita ya terminó una carrera universitaria y es más, inclusive puede hasta terminar con una especialidad, un posgrado o bien hasta una maestría, pero no tiene 25 años, tiene 22 o 23. Y a lo mejor ya cuenta con todas las herramientas suficientes para poder trabajar. Entonces, por eso decimos que hay casos muy particulares. Y esto, miren, ojo, con los mayores de 18 años, cambia si se fija que yo le dije que los menores tienen la presunción
de entrada de necesitar alimentos. ¿Pero qué cree? Para ustedes como mayores de 18 años, ustedes tienen que probar, y ahí es donde cambia la cosa, ¿eh? Ojo con esto. Aquí es donde cambia. Usted, joven de 18 años, usted tiene que probar que tiene la necesidad de recibir manutención y que requiere que su progenitor o su progenitora, según sea el caso, le ayude con los gastos de educación, de salud y los otros rubros que he estado platicando. Pero ya cambia, usted sí tiene que probar. Y en el caso de un infante, él no tiene que probar nada, porque existe la presunción de necesitarlos por su edad. Pero un joven de 18 años ya no existe esa presunción de que necesita esos alimentos. Entonces usted tiene que probarle al juzgador que lo requiere porque sigue estudiando, porque no tiene las herramientas necesarias ni los elementos suficientes para su propia subsistencia. Que usted no cuenta con un trabajo, que si bien es cierto tiene 18 años, sí, pero que no cuenta con un trabajo para poder solventar sus propias necesidades y mucho menos poder abonar a sus estudios. Si usted prueba estos elementos, entonces el derecho lo tiene, pero se tiene que probar. Por eso ante un juicio, cuando usted era menor de edad y su progenitor dice, pues ya no te voy a dar, voy a tramitar la cancelación de la pensión alimenticia o el cese, porque ya cumpliste los 18 años y ya hubo una sentencia de una pensión, es cuestión nada más de ir al juzgado y a ratificar, si ya está esa pensión, a ratificar que usted requiere de pensión alimenticia todavía. Pero hay que establecerlo, porque recuerda, el juez no sabe, ¿sí?, qué está pasando con su situación jurídica como mayor de 18 años. Y en dado caso que su progenitor nunca le haya dado alimentos, pues entonces es cuando yo digo que usted por sus propios derechos, usted tiene que demandar a sus progenitores para obtener esa pensión alimenticia a su favor, precisamente porque usted no tiene esa presunción de necesitarlos. Entonces usted tiene que demostrarle a un juez que usted los requiere porque no cuenta con un trabajo para solventar sus propias necesidades de subsistencia. Y esto es bien importante establecerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, no, pero es que sigue estudiando. Sí, pero si el progenitor reclama la cancelación, pues entonces a él le corresponde la carga probatoria precisamente de que necesita esos alimentos. Pero también ojo con ello, mire, aquí hay dos factores también bien importantes que tengo que platicarles. Sí, que sigan estudiando. Ojo con ellos, jóvenes, porque a lo mejor puede que no les guste, que no les parezca. Si usted está requiriendo pensión alimenticia porque sigue continuando en sus estudios, pues usted debe de ser destacado. Usted tiene que demostrar que tiene buenas calificaciones porque pues ese es su único trabajo, porque usted está diciendo que no cuenta con un trabajo para poder solventar sus propias necesidades como tal. Entonces, hay que echarle ganitas al estudio, demostrar, ¿sí?, que si es mi único trabajo en ese momento, el estudio, pues debo tener muy buenas calificaciones y yo tengo que probar de pasar de año. Porque mire, puede ser el caso, me tocó un caso de una persona que me decía, es que mi hijo estudia, pero pues es que no le echa ganas y es que pues se va a extraordinarios, ¿sí? Y pues entonces, ¿para qué quiere la pensión? Pues nada más para que lo esté manteniendo de a gratis. Pues ya mejor que se meta a trabajar. Y le digo, mire, si bien es cierto, sí, es cierto que debe de tener muy buenas calificaciones. Sí, claro, pues es su único trabajo. Y si eso es lo que le está demandando,
que le siga apoyando para la cuestión de los estudios, pues sí, en teoría y en práctica debería de ser así. Pero, mire, si se va extraordinario, él todavía tiene la posibilidad de aprobar el semestre. Y yo, eso era lo que yo le decía, mire, cuando le repruebe y no pase de semestre, entonces sí se da el supuesto que no está él dedicándose 100% al estudio. Ahí sí, pero si él, porque aquí lo importante, ¿sí? Aquí lo importante es que precisamente se pruebe que él está reprobando el grado, el semestre. Ahí sí. Pero si él bien o mal ahí va con sus altas y sus bajas, por lo que usted guste y mande, no le está yendo muy bien en el semestre, pues entonces, ¿sí? Ahí esa es la manera en que usted podría decir, oye, pues no se está dedicando 100% a los estudios. Bueno, esto es bien importante que lo tome en consideración. Y otro elemento de lo que voy a hablar, antes de hacer un pequeño resumen para mis amigos e internautas que nos ven a través de Facebook, ¿sí? Otro elemento es que tiene que coincidir, o no coincidir, tiene que verse el grado y el nivel, es decir, grado, nivel y edad. Porque a lo mejor yo puedo ser una persona mayor de edad, pero a lo mejor ya tengo 25 años y apenas me estoy inscribiendo al primer semestre de la carrera. Pues, ¿qué creen? Que no corresponde mi edad con el grado y el nivel en el que supuestamente yo debo de estar. Ahí sí, no hay derecho a la pensión alimenticia. Bueno, en ese sentido, al pago de los estudios. ¿Por qué? Porque no corresponde. Debí de haberlo hecho cuando tenía 17, 18 años, pero ya siendo de 25, 26 años o hasta 30 añitos que pueda tener, y ahora sí, exijo. No, mis amigos, esto no es posible, ¿sí? Entonces, ese elemento también es muy importante. Hago un resumen, una conclusión para mis amigos que nos están viendo a través de Facebook. Para pensión, estamos hablando de la pensión para hijos mayores de edad. ¿En qué momento subsiste? En el momento que ellos tengan no la presunción, ellos prueben que tienen derecho a recibir alimentos porque los necesitan. Número 2, a que se les otorgue una carrera universitaria. Y si esta no es universitaria, por lo menos una técnica, un arte o un oficio, porque eso es lo que marca la ley precisamente para los mayores de edad. Y número 3, siempre y cuando probando que estamos en la edad, en el nivel y en el grado que se requiere para poder dar pensión alimenticia. Y eso es lo que acabo de establecer en este momento. Si yo ya tengo 30 años, 25 años y apenas me quiero meter a estudiar, pues obvio que yo no tengo ya el derecho, ya lo perdí. ¿Sí? Y esto es bien importante. Y número 2, los que tienen los 18 años también deben de cumplir con sus obligaciones estudiantiles para que la pensión no se les cancele. Es decir, usted tiene que probar que pasó de grado, con independencia que a lo mejor pueda tener altas y bajas, que lo que acabo de comentar, que pues hay algunas cuestiones que a lo mejor no hay materias que pues no le vienen bien o no le gustan o por X razones, pues las va arrastrando y se va extraordinario. Pero si usted prueba que pasó esos extraordinarios y logró pasar al siguiente nivel, al segundo, pues no es un motivo para una cancelación, que si bien es cierto, no le está echando las ganitas suficientes que debería, porque es su único trabajo, ¿sí? Pero bueno, sabemos que hay sus excepciones, como todo, a la regla, que hay gente que sí se dedica meramente al estudio. Y hay otros que no, que la van pasando, campechaneando, ¿verdad? Por eso ahora hablan de los famosos ninis, que ni trabajan ni estudian, pero pues ahí están ahí a ver a a las buenas de sus progenitores. Bueno, pues ellos no tienen derecho, finalmente. Entonces, mis amigos, sí quiero
que les quede claro en este sentido precisamente, ¿verdad? Que son las formas en que tienen derecho los mayores de edad. Bueno, otra de las cuestiones que me gustaría también recalcar precisamente, hablando del nivel, del grado precisamente, ¿sí? Es que decía yo que debe de corresponder mi edad con el nivel académico en el que estoy, porque no puedo tener, les digo, más de 25 años y querer iniciar una licenciatura. No, esto no es posible. Entonces, mis amigos, como a manera de conclusión para los internautas, precisamente deben de cumplir con esos 3 elementos para que puedan seguir recibiendo pensión alimenticia. En otro programa platicaré del cese de la pensión alimenticia o la cancelación, en qué supuestos se pueden dar, ¿verdad? Y en esos pues también incluyen los mayores de edad de 18 años que ya no siguen estudiando, ¿sí? Nada, absolutamente nada, no quieren ya seguir estudiando ni un oficio, ni un arte, y mucho menos una profesión. Entonces ahí sí hay un cese, pero bueno, después lo tratamos con más calmita, como debe de ser, y platicarlo de manera general y amplio, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a platicar también, fíjense que si nos da el tiempo, y si no, pues bueno, va a ser una segunda parte de la pensión alimenticia compensatoria y la pensión retroactiva. Mis amigos de Facebook, sí, les mando un saludo y me despido de ustedes. Recuerden, sí, los 3 elementos que platicamos para las pensiones de los mayores de 18 años y no se olviden en seguirnos para el próximo miércoles. Y amigos que nos escuchan a través de su radio, pues seguimos con ustedes, no le cambie, ¿sí? Quédese, permanece